Bien, amigos televidentes, este invitado había venido en otras funciones aquí y bueno, pues ya tiene otra responsabilidad. Igual un poco él estuvo ligado en su pasada función de alcalde de La Vega y presidente de FEDOMO, siempre al tema de deportes. Entonces el presidente lo llevó emergente, ¿verdad? Para el Ministerio de Deportes, ya para este segundo periodo. El amigo Kelvin Cruz, ministro de Deportes, Educación Física y Recreación, está aquí con nosotros y le agradezco de corazón. Bueno, pues yo sé que él tiene una agenda muy apretada, además del tema pues, de sus funciones. Es un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, miembro de su dirección política, y le reitero el agradecimiento. Saludos, hermano. Un honor para mí estar aquí una vez más y compartir con usted todas las informaciones de actualidad y ponerme al día. Igual, igual. Mire, no nos habíamos visto en cámara con el tema ya de usted siendo ministro. Y el tema es si no fue tan difícil hacer el ajuste porque usted venía familiarizado con el tema deportivo, cuando pasa de la municipalidad, alcalde de La Vega, reelecto con votación histórica, presidente de FEDOMO, pero evidentemente hay una situación en el Ministerio de Deportes, evidentemente ya un asunto a nivel nacional y bueno, federaciones, la parte de, aunque usted ya era un gerente administrativo, pero es otra dimensión. ¿Cómo pudo hacer el approach en ese sentido? Hay una información que poca gente domina Mm, y es que en mis inicios en el tema político, eh, en los años 2000, en el gobierno de Hipólito, mm. y ya en el 2001-2002, yo fui tomado en cuenta como director regional de deportes en La Oh, Vega, y la bueno. gestión del entonces secretario de Estado de Deportes, César Cedeño. César Cedeño. Y entonces de allí ya inicié a tener una visión, a Ok. tener un conocimiento y a despertar en mí una pasión por el deporte y la juventud. Mm, Ya más adelante fui presidente de la Asociación de Baloncesto de La Vega, fui gerente general de varios equipos del baloncesto, me fui involucrando con diferentes disciplinas deportivas para colaborar, impulsar y, como no, acompañar en lo que es su desarrollo en el deporte en sentido general, allá como vegano. mm, Ya luego como alcalde, un alcalde es un pequeño gobierno municipal, ujú. tiene que ver prácticamente con muchos temas dentro de lo que también está el deporte. Entonces ya allí continué afianzando este contacto, esta relación, este apoyo a los atletas, al movimiento deportivo, a convertirme como en un pequeño padrino de cada una de estas iniciativas Ujú. culturales, deportivas, sociales. Y entonces ya ahora, cuando el presidente Abinader me llama para eh, darme el honor de tomarme en cuenta para que le acompañe como miembro de su gabinete ministerial, pues allí entonces parece que él investigó Mm. y sus resultados le hablaron de que yo tenía alguna afinidad con el tema del deporte y que me apasionaba ese tema, y aquí estamos humildemente tratando de hacer un buen trabajo. Bueno, eso implica que entonces el asunto no era de que hacer la tarea de aprender, sino comenzar a ejecutar de una vez, porque si ya se tiene este background, además se tiene el conocimiento de la gerencia de instituciones públicas, evidentemente no hubo mucho que aprender, sino pues arrancar de una vez. Siempre hay espacio para aprender, siempre hay espacio para uno pulirse, mejorar, eh, ambientarse. Y como yo vengo de la municipalidad, entonces no te puedo negar que no fue muy complicado adaptarme. Y lógicamente no es lo mismo un gobierno local que es autónomo, como la parte del Ayuntamiento de La Vega, que usted entra ya como ministro al el gabinete
del gobierno dominicano, siempre hay temas que uno debe de aprender y tomar también con cierta prudencia algunas cosas para llevar una trayectoria ajustada a lo que son las normas y las buenas prácticas del gobierno. ¿Cómo no? Y entonces, aunque ya conocía el tema de las federaciones, del Comité Olímpico, también ahí hay que hacer su máster de esas buenas relaciones, porque es una combinación de lo que es esa parte no oficial, pero que evidentemente de su engranaje y de su accionar tiene que ir de la mano obligado y del apoyo oficial, y entonces eso se concretiza a través del ministerio. Cuando llegué al Ministerio de Deportes, lo primero que hice como plan fue visitar al liderazgo deportivo, a los presidentes y expresidentes del Comité Olímpico Dominicano, a los presidentes de federaciones deportivas, al liderazgo deportivo en las diferentes facetas. Luego también me trasladé a hacer un recorrido por todo el país, en las distintas provincias, para escuchar en el territorio qué pensaba ese liderazgo deportivo en cada una de las regiones del país sobre la gestión del Ministerio de Deportes, cuáles eran sus anhelos, sus sueños y sus frustraciones, para entonces tratar de generar un plan de trabajo que llevara esperanza, aliento y respuesta efectiva a cada uno de los sectores. A los federados les dije que yo también soy federado, sí, porque claro, venía de la Federación Dominicana de Municipios, que manejó lo que es la estabilidad y el buen compartir con 158 alcaldías de manera simultánea. Y entonces, en ese sentido, me adapté rápido, entiendo que ellos me han asumido, me han aceptado, somos prácticamente compañeros de un mismo espacio, con un fin que es desarrollar lo que es el deporte, la juventud y llevar soluciones prácticas a cada una de las comunidades. Como nosotros iniciamos rápidamente rescatando eventos muy importantes, como fueron los Juegos Fronterizos, donde pusimos en serie las 7 provincias que forman parte de este cordón fronterizo, y allí entonces, en compañía del presidente... Yo creo, perdón, ministro, que no sé, y tenemos aquí un resumen que el amigo Wilkin, ¿verdad?, nos hizo llegar para que también nos vaya un poco ayudando a entender todo esto de la gestión. Vamos a ver si se puede comenzar a rodar inmediatamente. Ok. Bueno, pues entonces se arranca con el tema de los Juegos Fronterizos, ¿verdad que sí? Entonces, en los Juegos Fronterizos iniciamos un trabajo de rescate. Teníamos más de 10 años que esos Juegos estaban prácticamente olvidados. Nosotros lo ponemos sobre la mesa y hacemos un gran opening, una gran inauguración con la presencia del presidente Luis Abinader, donde nosotros pusimos en serie unas 7 provincias que son las que están en este cordón territorial que divide la República Dominicana de Haití. Y entonces es una parte del territorio dominicano que siempre uno la escucha clamando y quejándose de que tradicionalmente se sienten olvidados, que no son tomados en cuenta. Y en materia de deporte quisimos llegar allá, quisimos rescatar estos importantes juegos y entonces darle importancia a nuestra frontera dominicana, la frontera norte y la frontera sur. Entonces allí desarrollamos esta gran actividad con casi 2.000 atletas en escena, articulando con el transporte, con lo que es la práctica del deporte en diferentes disciplinas deportivas, una buena alimentación, alojamiento y al final conviviendo en confraternidad con nuestra juventud de esta frontera. Pero luego también nosotros nos propusimos rescatar los Juegos Juan Pablo Duarte en la ciudad de Nueva York. Antes eran los Juegos Patrios. Entonces nosotros quisimos cambiar y denominarlo como los Juegos Juan Pablo Duarte New York. Allí unificamos todo el liderazgo deportivo de esta gran urbe, le dimos participación a las otras ciudades como New Jersey, Boston y otras. Perdón, eso tiene una importancia capital porque hemos visto que jóvenes, inclusive que no han nacido aquí, pero hijos de padres dominicanos,
en las distintas disciplinas, ya cuando hay que representar al país, ellos se ponen la camiseta dominicana y muchos de ellos pueden inclusive haber participado en esos primeros juegos. O sea que a partir de ahí es como la política de Estado que llega y le dice, nosotros, ustedes son nuestros y a partir de ahí pues contamos con ustedes para el futuro. Fíjese que estamos hablando de sectores que tradicionalmente uno escucha la voz de que ellos alzan la voz hablando de que no se le toma en cuenta. Y por eso nosotros priorizamos los Juegos Fronterizos, los Juegos Juan Pablo Duarte, New York, porque esa diáspora, esos dominicanos en el exterior, son tan importantes como los que vivimos aquí, porque ellos producen allá y cada peso que consiguen, cada dólar que consiguen, piensan en las remesas para que República Dominicana esté mejor. Por eso fuimos allá, por eso unificamos a la Unión Deportiva en Nueva York, de Dominicanos en Nueva York, y lo integramos con todo el liderazgo deportivo y lanzamos estos Juegos Juan Pablo Duarte New York, donde participaron todas las autoridades dominicanas allá, participaron autoridades electas allá de municipalidades, el alcalde de ese entonces también nos acompañó y nosotros hicimos unos grandes juegos. Al final clausuramos con un espectáculo artístico en la Plaza Isqueya, en Dyckman, y entonces allí presentamos a Fernando Villalona, al Rubio del Acordeón, y eso fue prácticamente un gran espectáculo abierto, donde todos los dominicanos disfrutamos un festival deportivo y artístico y cultural para toda la diáspora dominicana en Nueva York y en otras ciudades. Pero así también, recientemente culminamos lo que fueron los Juegos Universitarios, otras actividades que estaban prácticamente durmiendo el sueño eterno. Son los Juegos Tony Barreiro. No, los de Tony Barreiro son los de la UAS. Los famosos Juegos de la UAS. Estos son los Juegos Universitarios que desde el año 2012 no se celebraban en esta modalidad. ¿Qué hicimos? Invitamos a las universidades, 23 universidades dijeron que sí, nos acompañaron 1.700, 1.800 atletas participaron y nosotros entonces congregamos todos estos atletas jóvenes universitarios aquí en la capital, donde hicimos el lanzamiento también con la presencia del honorable presidente Luis Abinader en el aula magna de la UAS. Entonces, allí iniciaron estos juegos que concluyeron el pasado fin de semana con un éxito rotundo. Entonces, esas 23 universidades, 1.800 atletas jóvenes universitarios en diferentes disciplinas deportivas, marcando un éxito en el deporte y rescatando eventos importantes que le dan en el corazón, no solamente a la juventud, sino también a los amantes del deporte en sentido general. Bueno, y hay que decir también, perdón, que en los países desarrollados, verbigracia, siempre uno pone Estados Unidos, los grandes deportistas salen primero de la high school, del bachillerato y luego de las universidades. Es decir, además se ha demostrado que un estudiante que practica deporte también, sus notas, su concentración y todo es mucho más excelente y es mejor ciudadano. Es que el deporte es disciplina, integración, convivencia pacífica y sobre todo un ejercicio físico y mental que también te enseña a que en toda la vida debe haber un árbitro que hay que respetar. Entonces, es una buena formación integral la que el deporte le da la oportunidad a la juventud. Pero asimismo, Héctor, nosotros llevamos al día de hoy 28 obras inauguradas. Ya. En un año y 2 meses, si usted lo divide, tenemos más de 2 obras por mes inauguradas. Que si no es un récord, es un buen averaje. Y en ese mismo sentido, tenemos en carpeta unas 100 obras que estamos en una parte licitando, otra parte construyendo, y como usted es testigo de primer orden, ha visto en los medios de comunicación que en la semana siempre tenemos muchas actividades, o un primer Picasso, o una inauguración, o la participación, como fue la entrega de los 315 millones de pesos como aporte a las federaciones para la preparación y entrenamiento de los atletas que van a participar en representación de República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Es decir, que estamos
accionando en una visión 360 para no dejar a nadie atrás, para tener pendiente las actividades, tener pendiente a los atletas, tener pendiente las instalaciones deportivas del remozamiento, construcción, reconstrucción, pero también cumplir con nuestra agenda de trabajo con miras a lo que es la participación de República Dominicana como anfitriones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Ese es un tema que obviamente vamos a hablar de los avances y de cómo está y todo esto, pero bueno, estas intervenciones y estas reparaciones son estructuras deportivas, polideportivos y todo esto, ¿verdad que sí? Y ciertamente a veces tengo que revisar porque el colega Wilkin de la Cruz es que me vive suministrando, y después me volvió a repetir otra vez, me volvió a enviar y ciertamente son varias actividades que se hacen. Eso implica también como que hay un buen apoyo económico, porque cuando se hacen muchas cosas, o es que como dice el presidente, rinden los chelitos. Fíjese que en cada una de las expresiones y de los anuncios que he hecho en esta oportunidad que usted me ha dado, siempre menciono la presencia del presidente Luis Abinader. Yo entiendo que no se puede ser mezquino y tenemos que reconocer que el presidente Luis Abinader ha demostrado con hechos que es un amante del deporte y de la juventud. Porque, por ejemplo, cuando yo pregunté que cuántas veces había participado un presidente de la República anteriormente en los Juegos Fronterizos, es la primera vez que participa un presidente y es el presidente Luis Abinader. Cuando yo pregunté que cuántas veces había ido un presidente de la República a participar en los Juegos Universitarios, me dicen que es la primera vez que va un presidente de la República y es el presidente Luis Abinader. Pero lo que recientemente hicimos hace unas semanas de trasladarnos a La Vega, mi ciudad natal, darme el honor de que desde La Vega anunciáramos una inversión récord en materia de deporte de 2.000 millones de pesos, dinero que se le ha quitado a la corrupción dominicana a través de los métodos que establece la ley y la justicia dominicana, y que ese dinero, que usted se imagina cuántas personas andaban detrás de ese dinero y cuántos... No, y un gobierno necesitado en sentido general. ¿Cuántos sectores? Sin embargo, el presidente Luis Abinader hace un acto de justicia y entonces se entrega ese dinero para que sea invertido en infraestructura deportiva en todo el país, donde se construirán 25 polideportivos de los 158 municipios del país. Y usted que es un ducho en el tema municipal, solamente quedan al día de hoy 25 municipios sin un polideportivo. Imagínense que de los 158 municipios hay 25 municipios que no tienen un polideportivo techado, un techado multiuso para practicar el deporte que voleibol, baloncesto, fútbol sala, el deporte que ellos prefieren. Y entonces... No, y además es un espacio que sirve con para estos otras 2.000 cosas, millones para de pesos, actividades, culturales, para si en algún momento sucede cualquier cosa, bueno, pues también es que un techado multiuso, sí, aparte del tema deportivo, es un pequeño centro de convenciones para cada uno de los territorios y de la demarcación territorial que lo tiene. Entonces, esta es la importancia que el presidente Luis Abinader me está dando el honor de cerrar la brecha deportiva que existía, de que de los 158 municipios habían 25 sin un techado multiuso. Y entonces esto era prácticamente un crimen que ya se va a hacer justicia con la construcción de un techado multiuso en estos 25 municipios que no tenían. Y entonces ya tendremos un circuito de que en cada municipio de la República Dominicana al menos un techado multiuso van a tener para competir y practicar libremente el deporte. Pero de estos 25 techados multiuso, hay 17 que serán construidos en el sur de la República Dominicana. Se va a hacer un acto de justicia con el sur. Llegó el momento del sur y vamos pronto para allá a sembrar esperanza, a sembrar deporte, a sembrar mente sana en cuerpo sano. Pero aparte de esto, el estadio de béisbol de San Juan, su provincia, que era un clamor de años de toda la sociedad. Me gusta eso. Y venían gente y personalidades, autoridades a visitarme al Ministerio de Deportes. Tómanos en cuenta para que se nos construya el estadio de béisbol o se reconstruya el estadio de béisbol de San Juan. Pues también ha llegado la hora
y gracias al presidente Luis Abinader, que le ha quitado estos 2.000 millones de pesos a la corrupción, es un hecho histórico, va a llegar este dinero para darle una respuesta y un alivio al deporte dominicano, aparte de que el centro multiuso, el centro olímpico de San Pedro de Macorís va a ser reconstruido, remozado de manera total. Lo que falta, el centro olímpico de La Vega, mi ciudad, también va a ser tomado en cuenta. Es decir, que estos 2.000 millones lo vamos a multiplicar, como hizo Jesucristo con los panes, para que lleguen a muchos lugares que antes no llegaban los aportes en materia de deporte, y que gracias al presidente Luis Abinader en esta administración van a llegar. Ok, ¿cómo estamos? ¿En qué procesos está licitación? ¿Cuándo se podrían estar comenzando a trabajar? ¿Cuándo se podrían estar anunciando? ¿Cómo va ese proceso? Usted sabe que aquí llega entonces un proceso burocrático donde hay que el debido proceso. Trabajar con prudencia y con prisa, pero también a paso lento para no estropear el camino. La ley 340 de compra y contrataciones establece unos plazos, pero también este dinero ha sido sustraído de la corrupción, entonces también tiene un método y tiene unos protocolos que tiene que pasar por una institución que es quien lo recibe, creo que luego tiene que validarse en el Congreso de la República Dominicana. Entonces vamos a respetar cada estamento de la ley para que en cumplimiento, ¿verdad?, con todas estas normativas podamos tener una buena inversión de calidad, pero respetando la ley. Yo estimo que ya para el próximo año duraremos lo que resta del año, terminando el tema burocrático para ordenar estas transferencias. Luego iniciará la licitación pública. Yo creo que antes de en el segundo trimestre del próximo año estaremos ya iniciando más temprano que tarde con estas iniciativas por todo el país. ¿Cómo no? Bueno, es una buena noticia ahí. Bien, vamos a solicitar el permiso del ministro de Deportes, Kelvin Cruz. Él también es un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, miembro de la dirección ejecutiva de ese partido. Pausamos, venimos con más de deporte y un poquitico de política. Pausamos. Bien, continuamos con esta entrevista con el ministro de Deportes, Kelvin Cruz. Bueno, entonces tenemos el plato fuerte este año que viene, el 2026, con el tema de los Juegos. Tiene un nombre, Luisín y Monegro, le han puesto un nombre raro, porque antes era Juegos Centroamericanos y del Caribe, ahora creo que Caribbean Center, por un tema de verdad. Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026. 2026. Centro Caribe Sport es el organismo internacional que preside Luisín, que organiza los juegos. Que antes tenía otro nombre. Tenía otro nombre, pero sí. Le pusieron el Spanglish a él para bueno, sí. Pero nada, para echar vaina. Saludos para ambos. Sí, sí. ¿Cómo estamos en eso, en lo que tiene que ver con el Estado? Sabemos que hay un comité organizador, que a propósito me dice el presidente del comité organizador, que él es el presidente y un Vicini es el vicepresidente, y entonces un también alto ejecutivo de turismo de la región este también es la gente que él dirige ahí. ¿Cómo va en lo que corresponde al Estado? Sabemos de todas las intervenciones de las obras de infraestructura que se está haciendo también concomitantemente con el Ministerio de la Vivienda. En lo que tiene que ver, reitero, cómo van los preparativos. Comienzan en julio, en el mes a mediados del año, 24 de julio. Tendremos ya esta etapa crítica de infraestructura y de montaje, se podría decir que 60, 70%. ¿Cómo va eso? Es importante destacar que el presidente Luis Abinader ha conformado un gran equipo de trabajo. El comité organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, lo preside
el destacado comunicador José Monegro. Pero también lo integra don Felipe Vicini, un empresario bastante exitoso y de y entregado al deporte, refutado reconocimiento. Pero también lo integramos nosotros como secretario en nuestra calidad de ministro de Deportes. Y otras personalidades de muy alto valor y de una importantísima trayectoria. Luisín Mejía, que es el presidente del Centro Caribe Sport, es quien organiza los juegos y entonces tenemos la sede aquí en coordinación con el Comité Olímpico Dominicano, Garibaldi Bautista, y los presidentes de las distintas federaciones. Se ha orquestado un engranaje que yo podría catalogar como idóneo para entonces echar hacia adelante estos juegos. Entonces, en ese sentido, los juegos necesariamente llaman a revisar las instalaciones deportivas. Pues el presidente Luis Abinader ha dispuesto los fondos para una inversión que supera los 5.000 millones de pesos en la transformación del Estadio Félix Sánchez, en la transformación del Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, a Media Naranja, en la transformación del estadio de gimnasia, pabellón de voleibol, karate, o sea, todo lo que es el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, lo que es el Parque del Este y otras instalaciones deportivas están siendo objeto de una reconstrucción, de una transformación, con una inversión cuantiosa que, repito, el presidente Luis Abinader ha dispuesto para estos fines. Y en ese sentido, ¿Perdón, eso incluye también las villas deportivas o eso será adicional? La villa deportiva la remozamos recientemente, pero los atletas en esta modalidad estarán ocupando unos edificios que ha hecho una constructora privada y se ha hecho un acuerdo para darle algunas facilidades a esa constructora que alojen allí a los atletas de los Juegos y al final ellos puedan vender a bajo costo estos apartamentos. Excelente. Y le va esto a producir un ahorro significativo al Estado Dominicano. Pero en materia de construcción, debo de señalar el gran trabajo que ha hecho el ministro Carlos Bonilla, ministro de la Vivienda, quien se ha entregado en cuerpo y alma, y entonces, a diferencia de otros tiempos, ya ahora a final de año vamos a tener un 80, un 90% de todas las instalaciones deportivas listas. Usted sabe que hasta en los últimos juegos de Europa, los juegos de... Sí, los Juegos Olímpicos. Exactamente. Faltando un día para la inauguración, se escuchaban los martillazos y los pintores pintando y quitando escombros y cosas del medio. Y aquí, por primera vez, entiendo que vamos a un buen ritmo para que meses antes de la inauguración de los Juegos tengamos todas las instalaciones deportivas listas, equipadas, los atletas preparados y un buen ambiente para tener una buena participación como República Dominicana y también convertirnos en anfitriones por excelencia de los países que nos van a visitar. Tenemos otro evento, ya lo organiza la Major League Baseball, pero entonces obviamente el Estado Dominicano tiene que intervenir porque es el país que representa. Estamos hablando del clásico de béisbol, que también es el próximo año, o creo que en marzo, si la mente no me es infiel. Y bueno, pues ustedes como Estado, como gobierno, deben intervenir la parte que le corresponde a ustedes. ¿Cómo vamos con eso? Desde ya estamos acompañando en todo el sentido de la palabra a la Federación Dominicana de Béisbol, a su presidente Juan Núñez Nepomuceno, a Nelson Cruz, quien es el gerente general del equipo dominicano, y a toda la estructura que se ha articulado alrededor de este sueño. El Clásico Dominicano de Béisbol es un evento que llama la atención de todo el mundo, pero especialmente de los dominicanos, que vivimos la pasión del béisbol y que tenemos la virtud de ser el segundo país del mundo mayor productor de profesionales del béisbol. Entonces, nos estamos preparando... Después de Estados Unidos. Después de Estados Unidos, lógicamente. Nos estamos preparando para tener una extraordinaria participación y nosotros, con la ayuda de Dios, traer buenos resultados de ese Clásico Mundial de Béisbol, porque tenemos las herramientas, tenemos los elementos, tenemos el material humano y tenemos, sin lugar a dudas, los mejores peloteros de todo el mundo. ¿Cómo no? Es decir que hay un apoyo del Estado Dominicano en ese sentido. Estamos trabajando de la mano
con toda la estructura, apoyándoles, acompañándoles y transitando un camino conjuntamente con ellos, no solamente un camino del apoyo económico, sino del apoyo moral, del apoyo humano y también del apoyo de estar a tu lado en cada momento, en las alegrías y en la tristeza. No, y lo que muchas facilidades que se necesitan, que él es el Estado que debe proveerla también, eso es importante, más allá del tema económico. Y a propósito, esto sería para cuando el presidente Abinader, pues por fin me dio una entrevista, pero ya se está adelantando, se está discutiendo. A propósito del tema del clásico, bueno, el asunto de cuándo tendremos un estadio de béisbol. Hay unas iniciativas con respecto al estadio Quisqueya. Yo sé que como Ministerio de Deporte, yo no sé si hasta qué punto estén involucrados, pero para que en algún momento no podamos montar algunas de las mangas, de las pastas de ese juego. Ya nos realizamos los Serie del Caribe también por toda esa situación. ¿Podríamos en el futuro tener un buen estadio de béisbol aquí en Santo Domingo, en la República Dominicana? Es el deseo de todos los dominicanos. Nosotros somos parte de una comisión que por decreto el presidente Luis Abinader estructuró, una comisión que la encabeza el doctor, el presidente de la Suprema, don Jorge Subero Isa. Doctor Jorge Subero Isa, con un sinnúmero de profesionales y notables, abogados, administradores, personalidades que integran este comité. Y entonces allí el presidente nos ha dado un plazo de 6 meses para que esta comisión haga la evaluación pertinente en todos los lugares para definir si procede la construcción de este nuevo estadio y cuál es la recomendación que le va a dar la comisión al presidente Luis Abinader. Al margen de eso, el país dominicano, todo el mundo anhela esta construcción de un estadio de béisbol que tenga las características y las especificaciones técnicas de las grandes ligas. Y yo creo que los dominicanos merecen, pero debemos respetar este comité del cual yo soy parte, y entonces ya cuando se vence el plazo, pues esperaremos. Pero están trabajando, se está trabajando. Toda la semana estamos reunidos, estamos haciendo un gran trabajo liderado por el doctor Jorge Subero Isa, y ya cuando llegue su tiempo, pues el país tendrá ese informe una respuesta al presidente a través de esta comisión. ¿Cómo no? Finalmente, con el tema de los deportes, tenemos los atletas de alto rendimiento. Aquí, bueno, tenemos a una Mary Lady, tenemos a Ojando, que es de allá, del primo de San Juan de la Maguana, y todo, sí, exactamente. Entonces, también hay un apoyo y bueno, ya esas personas se convierten en marca país. Todo el impacto que generan. Hay una atención especial a esos atletas por parte del Estado. Recuérdese que a nuestra llegada celebramos justamente ahora el pasado 7 de noviembre, pues ya cumplimos un año. Y dicho sea de paso, celebramos en grande el Día del Deporte por segundo año consecutivo. La primera vez a nuestra llegada celebramos el 7 de noviembre y allí anunciamos que del programa de apoyo a los atletas de alto rendimiento, el PARNI, íbamos a disponer los fondos necesarios para duplicar los aportes que ellos reciben o los incentivos a través de este programa. Y mucha gente pensó, bueno, pero llegó este hombre es político, hay que ver si va a cumplir. Y entonces dijimos que a partir de enero del año 2025 eso iba a iniciar, a efectuarse, a entrar en vigencia. Y así lo hicimos. Le duplicamos esos incentivos. El que recibía 10 hoy recibe 20. El que recibía 20 hoy recibe 40. El que recibía 35 hoy recibe 70. Y así sucesivamente. Entonces, justamente eso es parte de un apoyo, de un incentivo y de tomar en cuenta a la materia prima del deporte dominicano, que son los atletas. Nosotros estamos comprometidos con apoyar los eventos, con
darle valor a lo que es el remozamiento y reconstrucción de todas las estructuras deportivas que podamos intervenir, pero también de apoyar a nuestros atletas. ¿Para qué? Para que el deporte de manera integral pueda avanzar, pueda desarrollarse y nosotros poder tener una potencia como lo somos en la República Dominicana en materia de deporte. ¿Cómo no? Bueno, ya el tiempo se está terminando, quedan unos minutos finales. Bueno, ustedes como partido de gobierno, ya viene el año 2026, están en el primer proceso que deben renovar las autoridades. Lo que se ha dicho es que el presidente de la República, que ya pues se jubila en el 28 como aspirante, pues como presidenciable, asumiría la presidencia del partido. ¿Cómo van los trabajos? ¿Qué es lo que ve en cuanto a la organización política? Y pronto vendrán procesos de escogencia, vendrán precandidaturas, vendrán las candidaturas. ¿Qué es lo que usted ve? Siempre se está con el tema de la unidad del partido y todo eso. ¿Qué es lo que usted vislumbra como un alto dirigente de la organización? Y además, bueno, pues como una persona que está también bastante cerca de uno de los potenciales pues aspirante a la presidencia de la República. Yo entiendo que cada quien en la vida juega un rol y en ese sentido la trayectoria, cuando es buena hay que premiarla, cuando es mala pues ya la historia lo juzgará. Y el presidente Luis Abinader ha demostrado con hechos que es un líder con sentido de pueblo, una persona que no obstante es presidente de todos los dominicanos, nunca se le ha visto esta estridencia de arrogancia o prepotencia, sino que mantiene siempre una humildad y sobre todo un acercamiento al pueblo y a la gente. Y en ese mismo sentido también lo hace con la parte política que representa, que es el Partido Revolucionario Moderno. Entonces hay un consenso generalizado de que el presidente Luis Abinader asuma la presidencia del partido en la próxima contienda electoral donde se van a elegir las nuevas autoridades. Que en la práctica es el líder, el máximo líder del partido. Tiene muchos líderes, pero él es el máximo líder. No obstante del buen trabajo que han hecho las actuales autoridades, como José Ignacio Paliza, Carolina Mejía, Delina Ascensión y demás, porque tampoco podemos ocultar, ¿verdad? Y ser mezquino en esa parte. Pero entonces ya ahora viene una nueva visión de la mano del presidente Luis Abinader y nosotros tendremos la oportunidad de acompañarles, de apoyarles y de también aprovechar para hacer lo que es un relanzamiento del partido. Siempre es importante usted revisar su trayectoria y no creer que lo haya logrado todo y que porque usted, el pueblo, lo ha premiado con victorias, no pararse a reflexionar para ver en qué puede mejorar, en qué puede cambiar y en qué puede estar más cerca de la gente. Y yo creo que esta es una extraordinaria oportunidad y cómo no, que de la mano del presidente Luis Abinader lo vamos a lograr. ¿Cómo no? La unidad del partido. Con la unidad del partido, que es prácticamente una obligatoriedad, porque sin unidad no hay victoria, sin unidad no hay una buena imagen hacia afuera y sin unidad no se construye una fuerza vigorosa para competir en el año 2026 al interno del partido y en el 2028 en lo que es las elecciones próximas en la parte municipal, en la parte presidencial y en la parte legislativa. Como los presidenciables sobre todo y el alto liderazgo está consciente de eso. Yo entiendo que el liderazgo político del Partido Revolucionario Moderno ha aprendido de los errores del pasado del PRD y del pasado del PLD. Todo el mundo sabe lo que ha pasado con esos enfrentamientos estériles y cómo el pueblo le ha cerrado el paso. Entonces, yo creo que tenemos esos dos espejos bastante cerca para mirarnos en ellos y tratar de dar un paso agigantado para volarnos esas contradicciones y cada día ser más compañeros, mejores amigos y respetarnos unos a los otros con los defectos y virtudes, pero construir una unidad en base a entendimiento, en base a fortalecer el gobierno del presidente Luis Abinader cada día más, en apoyar al presidente
Luis Abinader y su extraordinaria obra de gobierno, y nosotros, como estructura política, unirnos para cuando el soberano decida, entonces competir en buena lid para buscar retener el poder en las próximas contiendas electorales. Bueno, pues muchísimas gracias, ministro. Yo creo que tenemos todavía antes de los Juegos una entrevista, ojalá y que coincida también ya con los anuncios de la construcción de todo. Me gusta eso, 17 polideportivos para la región sur del país y la reparación del estadio de béisbol Hermano Suárez, o sea que vamos a tener... Y se me olvidó una noticia importantísima, y es la construcción de los 30 techados multiuso en la provincia de Santo Domingo. Nunca antes se había visto una inversión simultánea tan grande en materia de deporte para lo que es la provincia de Santo Domingo y el Gran Santo Domingo. 30 techados. 30 techados multiuso. Y ya estamos dando los primeros Picasso y estamos iniciando la construcción de todos. Eso no tiene nada que ver con los fondos de... No, nada. Estos son con otro apoyo, de otro aporte extraordinario que hizo el presidente Luis Abinader de unos 800 millones de pesos al Ministerio de Deportes. ¿Cómo no? ¿Y eso cuándo lo podríamos tener ya antes de que concluya la gestión de gobierno? Pero ya el próximo año estaremos inaugurándolo todos. ¿Cómo va a ser? Con Dios por delante. ¿Cómo va a ser? Lo de la provincia, lo de Gran Santo Domingo, si Dios lo permite. Y eso va a ser en cada sector estratégico. Santo Domingo clave. Norte, Santo Domingo Oeste, el Distrito Nacional, el Carrizo, la Guayiga. O sea, estamos llegando a todos los sectores, a los barrios, a las comunidades, a donde la gente tenía años clamando porque se le escuchara y que se le llevara una respuesta en materia de deporte. El presidente Luis Abinader y el Ministerio de Deportes van a llegar próximamente allá a construirle una instalación deportiva con dignidad como la gente se lo merece. Bueno, es una buena manera de cerrar una entrevista. Muchísimas gracias. Bien, gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.